Buenos días, soy Santiago Paredes, ayudante acá de electricidad básica. El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios sobre, sobre el teorema de Thevenin, sobre corriente alterna y potencia en corriente alterna. Tema hoy. Vamos a comenzar con este ejercicio, que tenemos aquí un circuito al cual obtener cuál es hay que obtener la resistencia de carga acá. Obtener también cuánto es el voltaje de Thevenin y cuánto es la potencia máxima que se puede conseguir en este circuito para esta parte de aquí. Entonces, recordando aquí el teorema de Thevenin, recordando de qué se trata, aquí el teorema de Thevenin trata de si tenemos todo todo un circuito y acá aislamos unos terminales AB, de lo cual nos va a interesar. Tenemos aquí el circuito. Quiera esto, teorema de Thevenin nos pueden reducir este circuito que puede ser compuesto por cientos de resistencias, cientos de fuentes de voltaje, de corriente, etcétera. Podemos reducirlo a uno solo, cual va a ser una fuente de voltaje de Thevenin, una resistencia Thevenin, y acá va a estar la resistencia. A ver, no, quizás es una R, una resistencia de carga. Claro, toda esta parte de aquí es el circuito resumido y acá la parte que queremos analizar. Con esto se nos permite como tener el circuito reducido, entonces ya no tenemos que calcular a cada rato cuánto es el voltaje que se genera acá, porque ya tenemos aquí reducido, pues, valga la redundancia. Entonces ahora sí, comencemos acá con el ejercicio. Acá tenemos este circuito, al cual en primer lugar, para calcular Thevenin, en primer lugar, hay que hallar la resistencia de Thevenin. ¿Y esto qué se hace? ¿Cómo se obtiene? Es, teniendo el circuito, vamos a la fuente ahí sí tenemos fuentes de voltaje. Esto la vamos a convertir a cortocircuito, es decir, la vamos a conectar así, presentar de esta forma. En cambio, si tenemos fuentes de corriente, la vamos a convertirlas a circuito abierto. Entonces aquí no va a poder circular corriente. Aquí sí. Entonces, teniendo este caso, aquí tenemos este 15, entonces esta es la cortocircuitamos. Queda la resistencia de 6, la de 3, la de 12 y acá nuestros terminales de interés. Voy a reemplazar esto por una parte abierta, entonces va a ser AB. De referendo acá, aquí, ¿qué es lo primero que podemos observar? Que estas dos se encuentran en paralelo, las dos resistencias. Entonces, sacamos aquí, ¿cuánto es la 6 paralelo en 3? Va a ser igual a 6 por 3 por 6 más 3. ¿Y eso cuánto nos da? La 6 por 3, 18. Arriba, abajo es 9, entonces va a tener una resistencia de 2. Entonces aquí nuestro circuito cambia a ser un circuito. Aquí tenemos la resistencia de 2, la de 12, terminales AB. Entonces aquí, ¿cuánto salía? Aquí están en serie, entonces se suman, entonces la resiste.
aquí va a haber una resistencia de 14. Entonces, nuestra resistencia de Thevenin va a ser igual a 14 ohms. O sea, para obtener la máxima potencia, la resistencia de carga, para, máxima potencia, la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. Por tanto, la resistencia de carga debe ser de 14 ohmios. Con esto obtenemos nuestro primer valor. Ahora, para sacar la resistencia, para sacar cuánto es el voltaje de Thevenin, ahora hacemos de nuevo nuestro circuito. Y para obtener esto podemos utilizar pues, el método de Maya. Y 1 y 2. De aquí aquí nuestro nodo. Entonces aquí para la malla 1, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos voltaje de 15 menos 6. Aquí, 6 más 3 y 1. Y acá al otro lado que tenemos la de la otra corriente, pues sería más I2 por 3. Entonces malla 2. Y voltaje no tenemos ninguno, entonces I2, ¿bajo qué resistencias tiene? Aquí la resistencia de 12 y la de 3. Entonces, a ver, aquí es I1. Aquí sacamos las ecuaciones ya. Y claro, aquí 15 va a ser igual a 6 veces I1 menos 3 veces I3 y 2. Y aquí igual 0 igual a 3I1 menos 15 y 2. Entonces vamos a hacer acá nuestra. Claro, ahí ustedes pueden calcular esto más rápido. Aquí con una calculadora matricial. Y de aquí vamos a hacerlo reducir por reducción. Y la variable que nos interesa sacar es I2, porque a partir de aquí obtenemos cuánto es el voltaje. Tenemos cuánto es el voltaje aquí, entonces sería 9I menos 3 y 2. Y acá vamos a multiplicar este factor por 3, por menos 3. Decía, menos 9I. Y aquí 15 por menos 3 sería más 45.
sumando aquí esto 0 más 42 y igual 15. Sería I2 va a ser igual 15 dividido 42. Vamos a la calculadora. Sería igual a 0.157 amperios, o traducido a 357 miliamperios. Entonces, con eso obtenemos cuánto es el... Entonces para I1, si podemos despejar aquí. Y sería 1 menos, claro, 1.700 amperios. Entonces calculando acá por malla sería voltaje de Thevenin menos 12 I2 menos 3 I2 menos I1. Este va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, el tercer punto que nos piden calcular es la potencia L. Vamos a calcular por acá. Potencia L, que es la potencia que va a tener la potencia máxima, claro, para el teorema de Thevenin va a ser igual a voltaje de Thevenin para 4 veces la resistencia de Thevenin. Claro, aquí la potencia aquí es al cuadrado. Entonces, calculemos, ya tenemos que aquí es 8.68 al cuadrado por 4 veces 14. Entonces la potencia máxima que se va a obtener va a ser igual. Y así resolvimos el primer ejercicio. Ahora tenemos este ejercicio y acá lo que nos solicitan es saber cuál es la corriente que circula por aquí, cuál es la fórmula porque determina la corriente en un determinado tiempo. Eso está en estado estable. Aquí la novedad que nos introduce la corriente alterna respecto a la corriente continua es que en la corriente alterna ya se nos presentan dos tipos de elementos más. Originalmente teníamos solo la resistencia, ahora tenemos inductancia, tenemos las capacitancias. Aquí para resolver este tipo de ejercicios se introduce una nueva función que agrupa todos estos tipos de elementos, que este sería la imperancia, que se representa con Z, la cual tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces aquí para calcular esto, primero tenemos que convertir toda esta fracción, todo este circuito, convertirlo en fasores. Entonces para por una resistencia, su respectivo fasor lo tenemos cuadrito, entonces este va a ser la resistencia mismo, pero esta como ZR. Y ZR va a ser igual a la resistencia. En cambio, para la inductancia,
inductancia representa con L la aquí tenemos ahí el ZL. Y eso va a ser igual a J, la inductancia o la frecuencia natural del sistema. Y finalmente, para la capacitancia aquí esto se representa como Z sub C, y eso va a ser igual a menos J, capacitancia o la frecuencia. Aquí este J representa la parte imaginaria. Acá esto no se la pone como I, como I, Y. No, pues y latina que se ponía pues en el pre, ¿no? Pues porque así después nos confundimos con la corriente, que presenta con la misma letra, entonces no. Para evitar confusiones se pone J. Con ello, y acá respecto al voltaje va a estar, el pasor de voltaje va a estar representado y por una amplitud en coseno, aquí una frecuencia y aquí un ángulo de fase. Acá el ángulo de fase, acá en este circuito copiando, entonces sería aquí la amplitud, va a ser igual al módulo de esta actividad, va a ser 1000. Acá la frecuencia W va a ser 500 radianes por segundo. Y acá el ángulo de fase va a ser 30 grados. Entonces, teniendo estos resultados, de cómo se representa esto. Entonces, desde aquí el voltaje, el pasor de voltaje, va a ser igual a 1000 con ángulo 30. Ahora sí vamos para calcular el ZR, va a ser igual a 900 porque no, aquí la impedancia de la resistencia va a ser igual a la resistencia misma. ZL vamos a J por L, aquí está en mili, entonces sería 40 por 10 a la menos 3, y aquí la frecuencia es 1000. Entonces aquí va a salir un factor de 40 ohms. Sí, aquí. Le doy J 40 y ahí está unidad ohmios. Ahora para esta de aquí va a ser menos J, este C es igual a 6 microfaradio, entonces sería 6 menos 6 por 10 a la menos 6, 1000, aquí J, calculemos, de aquí nos sale 167 ohmios. Me equivoqué, aquí esto valor, aquí no debería ser por 1000, debería ser por 500, es que aquí he estado haciendo con el valor absoluto del voltaje, no, están mal estos cálculos.
Aquí va 20 y acá abajo va 633. Entonces, ya con esta información, ya con esta información, ya podemos convertir nuestro circuito en términos de fasores. Y 900, J20 menos J333 mil con ángulo 30 es el voltaje. Entonces, para obtener cuánto es la corriente, va a ser igual al fasor de más la suma de z. Pues se va a hacer aquí el ángulo 30 y aquí sería 900 más J20 menos J333. Entonces podemos convertir esto 30 aquí sería para sacar, claro, para sacar aquí el absoluto sería 1000. La suma como más como la hipotenusa aquí sería utilizando como la fórmula de, aquí sería 900 al cuadrado más sería 333 menos 20 sería 313. Ahí se suma, se saca el valor absoluto de toda la parte real y la parte imaginaria. Lo podemos representar aquí. Entonces aquí va a ser el valor de z, entonces sería aquí la parte real y la parte imaginaria. Ujú. Haciendo este cálculo va a ser, la corriente va a ser igual a igual a 1.495 amperios. Entonces, para sacar cuál es el ángulo de acá abajo, el ángulo Z va a ser igual a la tangente, tangente inversa de que es la parte real dividido para la parte imaginaria. Ah, no, luego aquí 113 que es la parte imaginaria dividido para 900. Entonces, sacando este resultado, sería 19.18 grados. ¿Por qué ponemos menos? Porque aquí este es menos. Aquí la capacitancia es negativa, entonces sería la suma total sería negativo. Pues por lo cual el ángulo va a estar algo así. De la parte positiva, la parte real, la parte imaginaria está abajo, entonces este ángulo va a ser negativo. Entonces, teniendo esto claro, entonces ya sacar, pues, ¿no?
Entonces entonces el ángulo de la resistencia va a ser igual al, aquí el ángulo de aquí arriba y abajo cuando se realiza resta, cuando se realiza división de factores, se restan, entonces sería 30 menos, menos 19,18, entonces sería igual aquí a 49,18 grados. Aquí entonces el factor de corriente va a ser igual a 1,495 ángulo de 19,18 grados. Pero ese no va a ser nuestro resultado final, porque aquí nos piden la fórmula de la corriente en términos reales. Entonces sería IT, ¿qué necesita hacer? Recordemos acá lo del voltaje, algo homólogo hay para la corriente, entonces sería aquí el factor sería valor de I coseno la ET más el ángulo de la corriente, ángulo de desfase. Entonces, ¿qué va a ser aquí? Aquí le ponemos aquí la magnitud 1,0495 coseno, acá con qué frecuencia el sistema funciona con esta frecuencia de 500. Aquí van 500, este más 49,18 grados. Este es finalmente nuestro resultado. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ay, hola, ¿se me escucha? Sí, buenas. En la parte donde tienes el cursor, lo de la corriente, que sacaste la raíz cuadrada de la resistencia más la raíz cuadrada del otro. De ahí porque no, no es una parte real y la otra imaginaria. Sí, una parte real y la otra imaginaria, pero vamos a conseguir ¿cómo es la amplitud, el módulo de la impedancia? Entonces no afecta eso ahí. No, no afecta ahí. Eso era de Solo ahí igual. porque lo vi ahí distinto. Claro, y ahí, ¿por qué sale 313? Es que se restó Ajá, la impedancia producida ¿cómo es? Por por el la capacitor con el inductancia. inductor. Claro, claro, Ajá, el capacitor va a salir negativo porque atrasa la función y mientras que como es el inductor va a adelantar, entonces por eso es uno positivo y el otro negativo. ya, ya. Claro, lo que sí afectaría los ángulos. Que recordar aquí negativo, cuando uno hace tangente aquí negativo va a salir un positivo, por eso hay que se corrija al final por acá. Ah, o sea, no se le pone, hay que tener en cuenta el signo ahí. Claro. Eh, Claro, y cuando se hace división de fasores, aquí, aquí un fasor 1, dos fasor 2, aquí tiene módulo y aquí tiene su ángulo 1, ángulo 2. Entonces se va a hacer igual a la división de los módulos de los fasores y el ángulo va a ser
el ángulo de arriba menos el de abajo. Entonces, pues, eso se está observando por qué es práctico convertir esto a fasores. Ahí ustedes, como habrán visto en clase, la... Uy, un momento. Continuando, entonces, aquí los fasores, aquí se observa por qué es práctico utilizar los fasores. Eso nos facilita mucho los cálculos, porque nosotros en el PRE ya sabemos manejar lo de los números como imaginarios, operaciones con imaginarios. Mientras que si hiciéramos acá de la forma que tenemos aquí, entonces hay que calcular muchas funciones trigonométricas y ahí podemos ser más propenso a fallos porque es mucho proceso más largo, más tedioso, se puede haber confusión y eso no va a salir resultados erróneos. Con este la probabilidad es menor. Aquí cuántas líneas de, de operaciones hemos hecho, muy pocas. Aquí obteniendo, nos sirve como un atajo. Ahí espero haber resuelto tu duda. Sí, sí. Me avisan si vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Un circuito el cual tiene una fuente de corriente que nos da corriente de esta forma, de 16 coseno de 200.000 T. Tenemos la siguiente serie de impedancias. Tenemos una resistencia de 10, acá una resistencia de 6 ohms, una inductancia de 40 microhenrios y una capacitancia de 2 microfaradios. Acá nos piden cuántas son las corrientes I1, I2, I3 y el voltaje de la fuente. Para ello, en primer lugar nosotros sacamos cuánto es el módulo de esta ecuación y esto va a ser igual a 16. También obtenemos la frecuencia. La frecuencia con la que funciona el sistema es de 200.000 radianes por segundo. Y acá el ángulo de la corriente 1, de la corriente S, es igual a 0. ¿Por qué? Porque acá no tenemos ningún grado que nos indique, por lo cual automáticamente es 0. En segundo lugar, hay que convertir todo este sistema a su sistema fasorial. Igual este cambio se lo representa con esta F con corchetes. La Z1, debido a que es una resistencia, el valor va a ser 10, potencia real. Z2, acá tenemos una resistencia de 6 y aquí tenemos una inductancia, por lo cual para la inductancia va a ser JWL. Y Z3 es igual, solo tenemos esta capacitancia, por lo cual hacer menos J dividido para WC. Entonces acá haciendo la operación sería 6 más J por 200.000 por L sería 40 por 10 a la menos 6, porque micro equivale a 10 a la menos 6, a la millonésima parte. Y acá J, a ver, aquí dividimos menos J, ponemos otra vez los 200.000 y acá por 2. 2 por 10 a la menos 6 también.
haciendo estas operaciones, obtenemos que acá es 6 más J8. Y acá es menos J5. Esto aquí tenemos nuestro circuito. Entonces, nuestro circuito equivalente va a ser de la siguiente forma. Vamos a tener acá 16 acá 10 6 más J8 y finalmente C menos J5. Y acá los fasores que vamos a buscar ahorita, cuántos son los fasores de corriente. I1, I2 e I3. Para eso vamos a hacer divisor de voltaje. Vamos a hacer división de corriente. Pero aquí I1 va a ser igual al I del sistema. Ponemos el recorchete. Primero, ¿cuánto es la inductancia que hay aquí? Sería de 10, sería el inverso multiplicativo, sería 1 sobre 10. Ahora sí hacemos la suma de inversos, como de inversos multiplicativos de cada uno, sería 1 sobre 10 más 1 sobre C más J8 más 1 sobre menos J5. Acá haciendo esta operación, tenemos como resultado, acá transformamos esto es 16 dividido, haciendo toda la operación, obtenemos acá 8 amperios con un ángulo de menos 36,89 grados. Repetimos la misma operación para S2. Ahora en cambio va a ser con esta resistencia J8 dividido para 1 sobre 10 más 1 dividido para 6 más J8 más 1 sobre menos J5. Como resultado se tiene 8 con grado de menos 90. Está expresado todo esto en amperios. Igual para I3. Repetimos todo lo mismo. Ahora hacer 1 sobre menos J5. 1 sobre 10. Acá resolviendo esto, obtenemos que es 16 más 53,11 amperios. Y se preguntarán por qué acá nos sale valores 8 más 8 más 16. Si sumamos los estos, al parecer nos va a dar un valor de 32, lo cual nos descuadra con respecto a los 16 que tenemos. Pero eso no es tan cierto. Acá eso, hay que recordar que estos son fasores, esta es la magnitud. Entonces hacer la suma de las diferentes corrientes, entonces nos va a dar 16. 16 con ángulo 0. Termina acá, por ejemplo, tenemos menos 36, entonces va a tener un ángulo así. Este es totalmente imaginaria y este también tiene un componente imaginario y real. Sumando todo eso ya nos va a dar los 16.
Eso no es lo que nos preguntan. Ahora, también nos falta calcular cuánto es el voltaje acá. Para ello, el voltaje, hacer el tercer paso. El tercer paso. Ahora sí, para el cuarto, el voltaje de la fuente, voltaje S va a ser igual. Lo podemos utilizar esta resistencia aquí. Podemos utilizar cualquiera de estas impedancias que tenemos aquí. La de 10, la de esta o la de acá. Sin embargo, para simplificar vamos a utilizar la de 10. Ese voltaje por ley de Ohm va a ser 10 por I1. Este voltaje de S va a ser igual a 40 menos 36,8699 grados. Y quinto, acá lo que nos piden es las corrientes y el voltaje en su modo como es normal, no tanto en el modo está en fasores. Acá nos piden en términos reales. Hacemos eso. Y 1, a ver, I1 de t va a ser igual a la transformada inversa del fasor I1. Esto sería los 4 coseno de la frecuencia del sistema, 200.000 t, más el ángulo que sería menos 36,8699. Pasamos lo mismo con I2, que sería igual a la inversa, a la transformación inversa de I2, que nos da 4 coseno de 200.000 menos 90 grados, y 3, a ver, todo esto es paréntesis normal, no es corchete, que la corriente depende del tiempo. Sería 8 coseno de 200.000 t más 53,13. Y acá el voltaje va a ser igual, voltaje respecto a t va a ser igual a 40 coseno de 200.000 menos 36,8699 grados. Así tenemos todos los pedidos. Nuestro primer ejercicio de potencia. Aquí tenemos el siguiente circuito, el cual está segmentado en tres partes. Acá la primera tenemos una fuente de voltaje de 250 voltios que están en RMS, que es como un valor medio que tiene, sistema eléctrico. Acá está una resistencia. Y acá tengo una otra sección que es la línea. Esto representa así los cables, todas las conexiones que se tienen para conectar un generador a al sistema que va a aprovechar la electricidad. Aquí de 2 ohmios y aquí J8 ohmios. Que ya está convertido todo en fasores. Y acá la parte de carga I78 y J52. Acá por todo delta circula una corriente IL y una voltaje VL. Aquí que
nos piden obtener. En primer lugar, ¿cuál es la corriente L y cuál es la voltaje L? Pues para ello, para obtener el voltaje L, va a ser igual, al- la corriente L sería igual al voltaje más la sumatoria de los Z. Entonces eso va a ser igual aquí, 250 por 0, entonces sería 2 más J8, J8 más 78 más J52. Entonces eso, 150 acá abajo, 2 más 78, 80, y 8 más 52 más J60. Y aquí el ángulo 0, ángulo 0. Aquí que vamos a obtener, aquí lo 250 dividido para... Aquí otro método para resolver esto es el de utilizando, ¿cómo lo? Multiplicando esto por su inverso sumativo, es decir, aquí sería 80 menos J60, y aquí 80 menos J60. Entonces con eso, sería aquí 250 por 80 va a ser igual a 20.000. 20.000 menos, no, J 15.000, y acá abajo, pero 80 por 80, 6.400 más 60 por más 3.600. Entonces aquí L sería, entonces aquí convirtiendo, aquí sería, ahora podemos convertir, sería raíz de 2 al cuadrado, 2.5 al cuadrado nos va a dar 2.5, y el ángulo y tangente 1.5 dividido para 2 va a ser aquí 36,86. No, y aquí que, cierto, recalcar que este sería complementario, la corriente complementaria. Por eso no sale aquí. Entonces aquí la corriente verde, el valor de la corriente, el módulo de corriente sería 2.5 con ángulo de 36,86. La corriente, tenemos nuestro. ¿Y cuánto sería el voltaje aquí? Voltaje entonces sería igual a la corriente por Z de carga.
Esto va a ser igual a, vamos a utilizar esta. ¿Mm? Y 2.5 por aquí es 78Q J52. ¿Y eso cuánto nos sale? Estoy haciendo todos los cálculos aquí y nos sale igual a 234,36. Y aquí el ángulo es menos 3.18 grados. Para el literal B, que nos pedían? Pues recordemos aquí lo que nos pedían es cuánto es la potencia real de carga y la potencia imaginaria. Y en estos dos resistencias. Pues para obtener aquello, escribimos aquí vamos a utilizar factores SLOAT, es igual a PL por IL. Y aquí recordemos la fórmula con con el complementario, entonces sería igual 234,36 ángulo de menos 3,2 por aquí 2.5 ángulo de 36,86. Entonces esto, sacando 134,36. Entonces para obtener PLOA va a ser igual a la magnitud de CLOA por coseno del ángulo. Que sería aquí 585,9 coseno de 33,68. Y eso nos da igual a 487,56 grados. 56 watts. Y para Q es algo similar. Lo a 3
Pero aquí cambiamos, en lugar de coseno va a ser seno, entonces va a ser 324,91. Aquí va a ser par. Así este es voltios, amperios reactivos. Ya. Acá, ¿cuánto es el valor de C? Aquí C lo que nos piden es la C nos pide la potencia que se consume en la línea y claro, tanto en términos real como imaginario. Hacemos un procedimiento idéntico al de aquí, nomás cambiando los datos. Line debe ser igual a, aquí sería la diferencia de voltaje, sería voltaje S. O también, y aquí sacar la suma, entonces tenemos que convertir de polar a rectangular y todo, entonces no mejor. Claro, otra forma más fácil es sacando el módulo y el cuadrado por la impedancia de la línea. Pues sacando entonces la P de la línea va a ser igual el módulo de la corriente al cuadrado por la resistencia de la línea. Entonces eso va a ser igual, acá cuánto era, 2,5 al cuadrado. Y la corriente aquí, la resistencia es 2. Aquí se van a conseguir 12,5 watts. Mientras de la full line vamos a utilizar al cuadrado. Aquí line va a ser igual a 2,5 al cuadrado. Y acá era 8, creo. 8 del 50. Hay voltios amperios reactivos. Escribimos los resultados acá abajo. Y aquí en D, ¿cuánto sería? Aquí hay varias formas de calcularlo. Podemos calcularlo como el voltaje por la resistencia de línea por el inverso de la resistencia. Sería el voltaje por el inverso de la corriente. O podemos hacer sumatoria las potencias. Entonces sería esto el procedimiento más fácil porque ya tenemos aquí. Entonces sería, ¿aquí cuánto es? El load más el line. ¿De cuánto nos sale? Source va a ser igual
500 watts. Y para source. Y aquí para hacer es lo mismo, entonces sería Q de línea más Q de carga. ¿De cuánto sería aquí? Y así terminamos este ejercicio. Este es un ejercicio que les puede tomar en el examen, en las lecciones, lo cual hay que saber practicarlo. Acá si les piden cuánto es la potencia, ¿cómo se llamaba la? Acá si a ustedes le piden la potencia aparente, así es que se llama esta S, source, entonces sería igual, claro, es aparente cuando es el módulo, si es aparente. Este es aparente y este es, no está al revés. Ahí cuando está en forma vectorial, este es, si está en módulo, entonces es aparente. Entonces vamos a poner el aparente, sería aquí. Y voltaje, recordemos que era 250 con ángulo 0. Y aquí el ángulo que sacamos, el aparente era 2.5, un ángulo de 36,86 grados. Aquí el ángulo ahí, cuando es multiplicación se suma, entonces sería 36,86 grados. Sí, aquí está el módulo, entonces sería, está expresado en VA, 10 voltios amperios. Acá vamos a comprobar si nuestros resultados, que me equivoqué, 625. Vamos a comprobar si está correcto nuestros resultados. Sería nuestra potencia. Están los 500 watts más los 374,92 amperios, o voltios amperios reactivos. Claro, nos da 624,95. Este resultado se va por los decimales, bueno, pero está bastante próximo. Entonces nuestros cálculos han sido correctos. Con eso terminamos este ejercicio y la ayudantía del día de hoy. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. Te invito a suscribirte como forma de apoyo para hacer más y mejores vídeos. Soy Santiago Paredes y esto es DX Ayudantías. Hasta luego.